Seminario Permanente de Estudios Medievales, y esta es la conferencia inaugural, digamos, a cargo del profesor Íñigo García Elton, a quien le agradezco muy especialmente que haya aceptado esta propuesta y, bueno, muy contento de tenerlo acá con nosotros. Una rápida presentación yo sé que Íñigo se va a molestar si me detengo mucho en presentarlo, lo conozco un poco, así que, pero por lo menos algo tengo que decir. En estos momentos, el profesor Íñigo García Elton es profesor a tiempo completo en la Universidad Finisterre, dicta algunos cursos también en la San Sebastián, es licenciado en Filosofía por la Universidad de los Andes, magíster en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica, yo creo que ahí nos conocimos, Sí. y es candidato a doctor en Humanidades, mención Filosofía, en la Universidad Abad Oliva. Bueno, yo creo que le falta muy poco para terminar su tesis doctoral y el tema de la tesis es justamente el conocimiento del amigo a la luz de algunas tesis de la Escuela Tomista de Barcelona, en especial de sus fundadores Jaime Bofill y Francisco Canals. Entre sus intereses está la metafísica atomista, no podía ser de otra forma, inspirándose en la escuela de la cual él es discípulo. También entre sus intereses está el problema del conocimiento, en especial el conocimiento llamado afectivo o con naturalidad. O sea, el tema preferido de nuestro querido profesor Sebastián Buceta. También se interesa el profesor Íñigo García Elton en el problema de la persona como subsistente distinto, sobre todo en lo concerniente a su conocimiento. Y adicionalmente puedo decir, pues, me lo ha comunicado también como parte de su currículum, que ha dedicado los últimos 7 años de su vida a dictar cursos como loco. Eso es lo que me dice el profesor Íñigo García. Así que, una vez más, muchas gracias, Íñigo. Y bueno, le cedemos la palabra para que nos comente acerca de Bueno, su ponencia. muchas gracias, don Jorge, por la presentación. Claro, la última parte era más informal, ¿no? Que claro, me gusta hacer docencia, yo me entiendo sobre todo y primeramente como un profesor, ¿no? Más que como investigador, yo inicié en filosofía siempre con ánimo de hacer clase, ¿ya? Creo que es lo que más me define. Pero efectivamente, claro, hacer tanta clase quita mucho tiempo, quita mucha energía y claro, a veces atrasa mucho, como decimos en Chile, el subirse a la micro en lo que es ya una filosofía más académica, la faceta de investigador, pero ya espero, como usted dice muy bien, terminar pronto mi doctorado y eso me permita también eh, ponerme a escribir y poder, no sé, tener un currículum, publicar más papers, publicar más libros y también difundir el bien a través de la escritura, porque está muy bien difundir el bien en la docencia, es muy bonito, pero también se puede hacer mucho bien escribiendo, ¿no? Bueno, claro, el tema de mi tesis es el conocimiento del amigo, ¿no? Por ahora, yo me voy a centrar más en Jaime Bofill. Jaime Bofill fue a su vez discípulo del padre Orlandis. El padre Orlandis fue el fundador de la Escola Cordillesu, si mal no recuerdo, de la revista Cristiandad. Jaime Bofill fue el catedrático de Metafísica de la Universidad de Barcelona por un buen tiempo y fue el director de tesis de ni más ni menos que de Francisco Canals. Le dirigió la tesis Logos, Indigencia o Plenitud, que después ustedes también sabrán que en una obra un poco más madura acabó siendo la obra maestra de Francisco Canals sobre la esencia del conocimiento, ¿no? Por si bien me atrevería a decir que la relación entre Bofill y Canals era más bien de amistad, más que de una relación jerárquica maestro-discípulo. Yo creo que en ese sentido ambos se reconocían deudores y discípulos a su vez del padre Orlandis, ¿no? Bueno, yo creo que a grosso modo las dos grandes líneas del pensamiento de Jaime Bofill son atacar una comprensión intelectualista de Santo Tomás de Aquino, entendiendo por tal
una interpretación de la Quinate donde se da una absoluta prioridad al acto intelectual en desmedro de la voluntad y el amor, ¿no? Dicho de otro modo, que sería como la arista más bien dicho en positivo, lo que quiere Bofill es reivindicar el lugar del amor dentro del contexto global de la filosofía tomista, ¿no? Y de una forma quizá un poco indirecta, porque va a ser un punto que Francisco Canals va a ahondar mucho más, que va a ser como el tópico nuclear de toda su obra, filosófica por lo menos, va a ser el lugar de la palabra, el lugar de la palabra mental, el lugar del verbo interior y eventualmente de su locutividad exterior en la vida humana, ¿no? En ese contexto de una reivindicación del amor, la primacía del amor y la importancia o el rol fundamental del verbo mental en el acto de conocimiento, planteo el problema del conocimiento del amigo, ¿no? Yo partiría diciendo que sobre la base de esta distinción que plantea Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica de la cuestión an sit y el quid sit, me parece evidente, me parece patente a todas luces, ¿no? Que hay algo así como el conocimiento del amigo, ¿no? Todos hemos tenido la linda experiencia de tener amistades más profundas, menos profundas. Ustedes saben que Aristóteles habla de amistades por placer, amistades por utilidad, la amistad honesta, que es propia de hombres y mujeres virtuosos, iguales, que conviven. Entonces, claro, la amistad virtuosa o la amistad honesta es un tipo de experiencia bastante significativa, porque hay una como compenetración entre dos, y esa compenetración es, de alguna forma, al mismo tiempo intelectual y volitiva, ¿no? Hay un penetrar y es un conocer, y no es un conocimiento puramente sensible, del otro en su intimidad personal, y al mismo tiempo, en una como circulatio, un amor, en el sentido de que mientras más conozco, más amo, ¿no? Entonces, me parece indudable que ese conocimiento, insisto, existe, es como de experiencia cotidiana tener amigos, de experiencia cotidiana ir conociendo más al amigo en el tiempo, y en la medida en que lo voy conociendo más, eh, si hay bondad interior, también hay como ir enamorándose más y cada vez más del otro, ¿no? El problema es cómo yo doy razón de ese tipo de conocimiento. Y ahí voy a la cuestión del quid sit, ¿no? Hay un conocimiento del amigo, pero ¿qué es? O cómo doy razón de él, ¿no? En ese sentido, si uno tiene una mirada panorámica, y esto inevitablemente implica una mirada un poco simplificadora de la historia del concepto de conocimiento o de la idea de conocimiento, yo me atrevería a decir que buena parte de esa historia se ha enfocado al conocimiento objetivo o al conocimiento objetual, ¿no? Al conocimiento de aquello que tiene el carácter de cosa, ¿no? No al conocimiento en particular de aquello que tiene el carácter de una persona, de un subsistente con inteligibilidad intrínseca, de un subsistente con una vida interior, con una intimidad que en rigor la mera cosa no tiene, ¿no? En ese campo global de atender al problema del conocimiento desde el punto de vista del conocimiento objetivo, Bofill y Canals, pero sobre todo Canals, batalla con lo que podríamos llamar a grosso modo las distintas formas de intuicionismo, ¿no? El intuicionismo, insisto, a grosso modo, esto implica siempre muchas generalizaciones, implica una comprensión del conocimiento que apela a una visión directa, inmediata, intuitiva de las cosas, ¿no? Y ese intuicionismo, o cierta forma de intuicionismo, fue llevando de la mano un desprecio por toda forma de conocimiento conceptual, ¿no?
Cayetano como una figura importante. Hay un pasaje crucial de su comentario en la Suma Teológica, porque Tomás de Aquino dice en un momento, todo el que entiende, por el hecho de que entiende, engendra un verbo, ¿no? Entonces, Cayetano comentando esa frase, todo el que entiende, por el hecho de que entiende, engendra un verbo, Cayetano lo interpretó o bien como una afirmación puramente creída de fe, o como una afirmación filosófica errónea. Porque el ángel, que posee o poseería intuición intelectual, en vano engendra un verbo. El ángel lo engendraría, según Cayetano, un verbo, porque no lo necesita, justamente porque tiene intuición intelectual y en cuanto tal, una aprehensión directa, inmediata, intelectual, por supuesto no sensible, el ángel no tiene cuerpo, de las cosas. El engendrar un verbo y con él el conocimiento conceptual sería un conocimiento imperfecto, remedial, sucedáneo, justamente por la carencia de una inmediatez del objeto, ¿no? Y en esa línea, creo yo que buena parte del tomismo del siglo XIX, incluso del siglo XX, es deudor de esa interpretación de Cayetano que marcó mucho el devenir del tomismo, ¿no? Claro, Juan de Santo Tomás, en ese sentido, discrepa mucho de Cayetano. Juan de Santo Tomás postula que el engendrar un verbo es propio del conocimiento en cuanto tal, incluso, y por ende también, del conocimiento perfecto, ¿no? Y a todo esto, hay un pasaje, que me lo encontré hace poco leyendo un paper de un filósofo argentino, de apellido Casteló, no sé si usted, Jorge, lo ubica, después si quieren doy la referencia más exacta. Hoy hay un texto del comentario del Evangelio de San Juan, de Santo Tomás de Aquino, donde menciona con una especial explicitud que Dios engendra un verbo, que el ángel engendra un verbo en el acto de conocimiento y que el hombre también engendra un verbo, ¿no? Y digo curioso pasaje porque yo tengo muy mala memoria, pero no tengo presente que el propio Canals haya tenido ese texto en mente sobre la esencia del conocimiento, con la buena memoria que tenía Canals, ¿no? Entonces, presiento que fue un texto que misteriosamente pasó desapercibido para el propio Canals al momento de escribir su obra. Ya. Entonces, en ese contexto, vuelvo al punto, siempre se enfocó el tema del conocimiento en aquello que tiene el carácter de una mera cosa. Evidentemente, eso no ocurre con el conocimiento divino, pero en el conocimiento divino, incluso en Tomás de Aquino, es clarísimo que no se engendra un verbo, no se engendra un verbo por desproporción. ¿No? Hay visión de Dios, no comprensión de Dios, y no hay una proporción entre lo que el entendimiento ve, capta, y lo que pueda decir de aquello que ve. No, no hay probablemente un engendrar, un decir lo que Dios es en su esencia, porque es imposible para toda criatura finita, ¿no? Entonces, la primera como pregunta inicial es, ¿qué distingue el conocimiento de una mera cosa del conocimiento de algo que tiene el carácter de una persona, ¿no? Evidentemente que en el horizonte proporcionado al entendimiento humano se habla de que el objeto propio es el ente concretado de la actividad sensible, ¿no? El ente móvil, el ente material, el ente natural, ¿no? Y efectivamente ese tipo de entidad se conocen por abstracción, ¿no? Y hay un verbo, ¿no? Y el mismo Canals también reconoce la existencia de un verbo engendrado de forma imperfecta, efectivamente por carencia de una inmediatez, pero ya sea perfecto o ya sea imperfecto, en el conocimiento objetivo hay un engendrar del entendimiento, un decir lo que las cosas son. ¿Hay polémica ahí? Por supuesto que sí, porque algunos sostienen que eh, ese verbo sería simplemente la especie inteligible poseída por el entendimiento, y otros distinguen, ¿no?, la especie inteligible como principio del acto de conocimiento
y el verbo engendrado como tal, que sería el término del acto de conocimiento, y habría una distinción real entre la especie inteligible y el verbo engendrado que dice lo que la cosa es, ¿no? Pues bien, claramente del amigo, de la persona, no hay una abstracción, no hay un conocimiento objetivo, no hay un conocimiento objetivo del otro en su intimidad personal, y sin embargo tampoco hay una intuición intelectual, ¿no? Al modo en que un ángel superior podría conocer a un ángel inferior. Tomás de Aquino se pregunta, inferior conoce a un superior, perdón, conoce a un inferior, si lo puede iluminar, si conversan entre ellos, ¿no? Claro, tenemos muy pocas herramientas conceptuales, metafísicas y teológicas para penetrar en el tema del mundo angélico, pero bueno, Tomás de Aquino es un genio, se mete en esa selva tupida y claro, y es muy poco lo que se puede decir, pero entre las cosas que se pueden decir es que efectivamente un ángel superior ve o puede ver intuitivamente la esencia de un ángel inferior al modo de una suerte como de intuición intelectual, ¿no? Yo creo que hay relativo consenso en el tomismo de que el ser humano no posee intuición intelectual, y por ende estamos como una suerte como de callejón sin salida, porque del amigo no tengo un conocimiento objetivo, abstractivo, esencial, pero tampoco tengo una intuición intelectual del otro en su intimidad personal, ¿no? Entonces, creo que Bofill aporta, enriquece, porque intenta presentar algo así como una vía media, ¿no? Él va a llamar conocimiento cuasi intuitivo, vamos a ver que se puede defender en el texto, un conocimiento cuasi intuitivo, un conocimiento contemplativo, un conocimiento eh, estético, ¿no? Creo que se mueve un poco en ese repertorio conceptual. Hay un conocimiento de orden estético, hay un conocimiento de orden contemplativo. En sentido lato, yo creo que Bofill identifica conocimiento estético con conocimiento contemplativo. En una obra fundamental de 1950, La escala de los seres, que fue su obra, su tesis doctoral, eh, eh, mienta el concepto cuasi intuitivo y después lo va a repetir en un ensayo, a mi juicio, extraordinario de 1956, titulado Para una metafísica del sentimiento, ¿no? Donde ahí sí efectivamente mete un concepto nuevo, donde dice, bueno, este conocimiento estético, este percibir estético, contemplativo, cuasi intuitivo, podremos llamar sentimiento, ¿no? Pero ese concepto de sentimiento, o en ese concepto de sentimiento me voy a meter, porque creo que nos desvía un poco eh, del punto. Yo me voy a centrar sobre todo en la obra de 1950 de la escala de los seres, ¿no? Insisto, su tesis doctoral, premiada con premio extraordinario, valga la redundancia, en su momento, ¿no? Una obra maravillosa, ¿eh? Yo, perdón el comentario personal, pero yo vine a conocer a Bofill ya bien viejo, eh, si es que alguien de 42 se puede llamar viejo, ¿no? Pero es una obra muy linda, y uno dice, acá estoy leyendo metafísica, estoy leyendo poesía, o estoy leyendo una mezcla de dos cosas, ¿no? Y curiosamente Bofill es un esteta, escribe muy bello, raya en la poesía, pero sin perder rigurosidad conceptual, sin perder rigurosidad metafísica, filosófica, y eso creo que es un equilibrio, perdón, bien difícil de lograr, ¿no? Bueno, hay una tesis fundamental, una tesis inicial, acá estoy ya en la escala de los seres, en la página 104, después si quieren les doy la referencia bibliográfica, ¿no? Pero en la página 104, Bofill presenta algo así como una tesis capital que la podríamos resumir así. Esto convierte a la persona en un objeto de naturaleza muy especial, porque en efecto, ni ella es
objeto de ciencia propiamente dicha, no hay ciencia de la persona en su singularidad incomunicable, ni es tampoco objeto de conocimiento práctico. La persona en cuanto tal es objeto de contemplación, ¿no? Es decir, no hay un conocimiento científico y por ende cuantitativo, esencial, abstractivo, pero tampoco hay un conocimiento puramente práctico. El texto excluye, me parece por evidente, que no hay contemplación, intuición intelectual, y apela al concepto de contemplación, ¿no? Entonces habrá que penetrar, creo yo, básicamente en qué entiende Bofill por contemplación en este contexto de la obra de 1950, La escala de los seres, en concreto en relación al conocimiento del amigo, ¿no? Con respecto al conocimiento de la persona como tal, hay también un par de tesis muy bonitas creo yo, ¿no? Porque, claro, mencioné que buena parte del problema del conocimiento se ha centrado en el conocimiento de las cosas, ¿no? Y sin embargo, el conocimiento de la mera cosa parece ser el conocimiento de una realidad que perfecciona muy poco el entendimiento, ¿no? Parecería que hay un tipo de conocimiento que es el conocimiento de algo mucho más noble, que es el conocimiento de algo más perfectivo de quien lo conoce, y ese tipo de conocimiento para Bofill es indudablemente el conocimiento de la persona, ¿no? Cito, estoy en la escala de los seres, página 10, ¿ya? Al comienzo de la introducción. Comillas. Por eso tiene la persona, es un texto maravilloso, en el total del universo, sentido sustantivo, y se ofrece a la inteligencia como aquello para cuyo conocimiento ha sido creada. O sea, la persona ha sido creada para el conocimiento de la persona, ¿no? Sigo. Todo lo demás, y por ende el conocimiento de las meras cosas, ¿no? Todo lo demás es sólo inteligible en función suya. No se explica sino para ella. En ella, en cambio, descansa nuestro dinamismo intelectual, como en aquel unum a que tiende, porque encuentra allí su razón de ser, ¿no? La razón de ser del entendimiento y de la persona que conoce, ¿no? Y unas cuantas líneas más abajo dice, la doctrina que establece el primado de la contemplación, sobre todo conocimiento puramente especulativo, establece, pues, por el mismo hecho, la primacía de la persona, ya que si sólo la persona puede contemplar, sólo la persona, estrictamente hablando, puede ser contemplada, ¿no? Entonces, básicamente acá hay dos ideas. La persona es lo máximamente digno de ser contemplado. Todo otro conocimiento está en función de una elevación al conocimiento de la persona. Menciono como de chiripa, perdón la palabra coloquial, como de chiripa menciono de chiripa, que Bofill defiende una tesis bien llamativa de que el objeto primario de la metafísica es la persona, ¿no? Nosotros sabemos que, por definición de manual, y por supuesto que con fundamento en los textos, la metafísica tiene por objeto el ente en cuanto ente, con el tercer grado de abstracción del que hablaba Cayetano, ¿no? Habría un primer plano de abstracción que es el entendimiento capta todo bajo la razón de ente, pero en un grado de abstracción formal mayor se constituye el ente como objeto de la metafísica, ¿no? Y sin embargo, Bofill, obviamente que conociendo esos textos y dominando muy bien esa metafísica, tiene como la osadía, quizá, de decir, no, el objeto primario, y habrá que ver aquí qué significa primario, el objeto primario de la metafísica es la persona, ¿no? Como quizás entendiendo de que todo este orden de conocimiento objetivo, de que todo esto de orden de conocimiento por abstracción, esencial, cualitativo, científico, tiene que ordenarse como algo superior, que es el conocimiento de la persona, ¿no? Y
La segunda idea, parafraseando un poco el texto, es que, claro, solamente la persona puede contemplar y solamente la persona es lo más digno de ser contemplada, ¿no? Entonces, toda otra forma de conocimiento, de contemplación, toda otra forma de conocimiento estético, toda otra forma de experiencia de lo sublime, por ejemplo, en el mundo del arte, tendrá que entenderse como una participación o en sentido análogo en función de este como analogado principal de que lo máximamente contemplar en la persona, ¿no? Idea, insisto, muy bonita, ¿no? Entonces, de la persona no hay ciencia y por ende no hay conocimiento abstractivo, no hay conocimiento cualitativo esencial. Claro, podemos elaborar una metafísica de la persona, ¿no? Por aquí claramente no nos interesa la elaboración ni la constitución del concepto persona al modo de Boecio, ¿no? Sustancia intelectual de naturaleza racional. No nos interesa, y esto Canals lo dice con mucha claridad, no nos interesa la elaboración de un concepto de persona, que es muy rico por lo demás, o sea, fue buena parte de la riqueza de la filosofía occidental es cuanto ha dicho en su historia sobre justamente la persona. Por aquí interesa el conocimiento de la persona, insisto, y creo que es bueno resaltarlo, justamente en esa individualidad, singularidad incomunicable. Y por eso yo atribuyo como lugar propicio de ese conocimiento la amistad. Y ya habrá que ver por qué. Espero terminar ahí, ¿no? Son las 6:32. Pero terminar ahí en por qué la amistad es justamente el lugar propicio de ese conocimiento de la persona en su singularidad incomunicable, ¿no? Con respecto al concepto de contemplación, es bien rico en Bofill. Habrá que ir viendo qué significación tiene, qué alcances tiene. Hay una primera descripción, más que definición, del concepto de contemplación como un penetrar en la intimidad, ¿no? Dice, esta entrega de sí mismo por el otro a alguien capaz de correspondencia es requisito fundamental para la contemplación propiamente dicha, la que nos hace penetrar en la intimidad de un ser que puede, si quiere, guardar su secreto en su conciencia. Escala de los Seres, 1950, página 10. O sea, una primera como descripción de esta contemplación, un penetrar en la intimidad del otro, ¿no? Hay un segundo sentido de contemplación. Hola, disculpe, ¿tiene clase a las 7? Ya, a las 7 ya se ocupa la sala. Gracias. Disculpe, soy profesor. Ya, perdón, que la gente que llegó tarde invadió una sala. Estoy en la San Sebastián, ¿no? Tengo clase después de la noche. Invadí una sala con la esperanza de que nadie la viniera a ocupar, pero ya, dije claro que a las 7 la desocupo, ¿no? Bueno, hay una segunda descripción, insisto, no estamos en un plano formal de definición, más bien un orden puramente descriptivo, una segunda arista o penetración del concepto de intuición, perdón, de contemplación, como aquello por lo cual yo puedo obtener una fusión con otro sujeto, ¿no? Cito. Esta altísima forma de actividad, la contemplación, es, pues, la operación más perfecta, porque ninguna otra consigue fusionar tan espontáneamente, tan perennemente a un sujeto con otro, a una persona con otra, ¿no? Escala de los Seres, página 46. Una tercera, un poco en la misma línea, ¿no? En la misma línea, cito, ¿no? La contemplación es una comprensión recíproca, ¿no? Un segundo sentido, fusión entre dos personas. Acá un tercer sentido, comprensión recíproca. Por intuición. Claro, aquí, como no puede ser intuición intelectual, en otro pasaje hará el matiz, cuasi intuición, y con naturalidad. Aquí se abre el terreno que don Sebastián maneja muy bien, ¿no? Entre dos espíritus que se abrazan en la verdad de un amor sin reserva, en el cual la intimidad personal culmina
porque dos personas se manifiestan por él, una a otra, su íntimo secreto, ¿no? La belleza de los pasajes a mí por lo menos me conmueve bastante, ¿no? Y un cuarto sentido, la palabra errónea, es el sentido lato de contemplación como unión de corazones, ¿no? Entonces, fusión de dos, comprensión recíproca, y este sería el último pasaje que leería en función de esta descripción, como entiende, contemplación bofil. Esta mutua efusión, cito, este vaciarse de sí mismo en el amor de otro, esta unión de corazón es una comunidad de vida y tiene su expresión más alta posible en la contemplación. La contemplación es una comprensión recíproca, por intuición y con naturalidad, entre dos espíritus que se abrazan en la verdad de un amor sin reservas. Es el acto en el cual la intimidad personal culmina porque dos personas que se manifiestan por él, una a otra, su íntimo secreto. Creo que ya lo había leído. No, efectivamente el mismo pasaje, ¿no? Claro, porque en uno resalta la unión de corazones, claro, el pasaje es el mismo, pero la primera parte del texto se hace hincapié en la unión de corazones y en el segundo la comprensión recíproca, ¿no? Entonces, a modo de síntesis, un penetrar en la intimidad del otro, una fusión de un sujeto con otro, una comprensión recíproca, una unión de corazones, ¿no? Claro, ¿qué no tiene la cosa que tiene la persona? La persona no tendría intimidad, la persona no tendría, en rigor, mundo interior, ¿no? Y tampoco, que esto es fundamental, como para dar un pasito más, ¿no? El problema del objeto proporcionado al entendimiento humano, este ente concretado en su actividad sensible, es justamente su materialidad, ¿no? Ustedes saben que es tesis tomista básica, ¿no? Indiscutible, creo yo, de que la materia es raíz de ininteligibilidad, ¿no? Y por ende, no hay en este horizonte proporcionado, no hay inteligibles en acto fuera del alma, ¿no? En ese sentido, las cosas, las meras cosas, y me atrevería a decir también los vivientes no racionales, ¿no? O sea, en todo ente donde hay puramente vestigio, pero no semejanza con Dios, hay una inteligibilidad en potencia, o una inteligibilidad extrínseca, ¿no? Por eso la importancia en el tomismo, la problemática del conocimiento, del entendimiento agente, definido como el acto de los inteligibles, ¿no? Porque parece que si es cierto que la materia es raíz de ininteligibilidad, y por ende no hay inteligible en acto fuera del alma, y sin embargo el conocimiento, la posesión de la forma inteligible de las cosas, de la esencia de las cosas, tiene que haber como una facultad activa, actual, que haga el inteligible, ¿no? Y por eso en el conocimiento abstractivo hay un conocimiento esencial, universal, inmaterial de la esencia de las cosas, ¿no? Pues bien, se postula acá, es un tema en sí mismo, pero al menos lo planteo así como una suerte como de tesis por profundizar, pero aquí como un precógnito, ¿no? Que la persona tiene inteligibilidad intrínseca, ¿no? La persona tiene inteligibilidad intrínseca porque es un subsistente inmaterial, claro, que es forma de un cuerpo, es una tensión muy fuerte ahí en el tomismo, ¿no? Porque el alma humana de suyo subsiste y por ende, en lenguaje de Cayetano, pertenece al orden de lo inteligible, al género de lo inteligible, pero al mismo tiempo esa alma por esencia es forma de un cuerpo, ¿no? Y en cuanto a forma de un cuerpo, en cuanto a revestida de materialidad,
es Sicu la raza, ¿no? O sea, es inteligente en potencia, pero parecería que no fuera inteligible en acto, ¿no? Y sin embargo, por ser sustancia inmaterial, le debe corresponder cierta inteligibilidad, ¿no? Entonces, bueno, en el postulado de que la persona qua persona tiene inteligibilidad intrínseca, claro, es una inteligibilidad de alguna forma envuelta en una corporeidad, ¿no? Claro, se abre un problema, por ende, ¿no? Porque parece que el cuerpo oculta esa intimidad. De hecho, en la Suma Teológica, cuando se pregunta a Tomás de Aquino si un ángel puede leer los pensamientos del corazón de otro ángel, se va al problema del ser humano, porque él dice, claro, está el rostro, y el rostro evidencia, en cierto modo, la intimidad, me imagino que sobre todo la mirada, ¿no? Coloquialmente llamada las ventanas del alma, pero también dice que la grosura de la carne impide penetrar en el corazón de lo que hay en el hombre en su intimidad, ¿no? Pero hay un impedimento aún mayor, y ese impedimento sí está presente en los ángeles, porque los ángeles no tienen cuerpo, ¿no? Los ángeles no tienen rostro, no está la grosura de la carne, y sin embargo hay un impedimento aún mayor, que es la voluntad que se resiste a dar a conocer sus secretos, ¿no? Ahora, por falta de memoria, no recuerdo exactamente bien qué cuestión es, debe ser de la prima pars, ¿no? En el Tratado de los Ángeles o ya en el Gobierno del Mundo al final, pero en alguna de las partes está, en una de esas dos partes está, ¿no? La voluntad que se resiste a dar a conocer sus secretos, ¿no? Entonces, acá hay una solución muy bonita, y con esto voy cerrando, pero es una solución que al mismo tiempo plantea nuevas dificultades, ¿no? Porque esa intimidad, ese corazón, que es justamente aquello que yo puedo contemplar como un acto cognoscitivo, cuasi intuitivo, estético, ¿no? Esa intimidad tiene que abrirse, ¿no? No puede ser forzada, no puede ser violada como desde fuera, ¿no? Y por eso, permítame leer, ¿no? Esto es efecto especialmente del amor, este efecto es el conocimiento de esa intimidad, ¿no? Porque es un acto eminentemente voluntario. Y acá está el punto que me interesa. No penetraré en la intimidad de una persona si ella voluntariamente no me abre el secreto de su conciencia. No penetraré, ¿no?, en la intimidad de una persona si ella voluntariamente no me abre el secreto de su conciencia. Página 239, 240 de la escala de los seres, ¿no? Y sin embargo, este abrir, y esto ya es una idea mía, pero yo soy fiel a la filosofía global de Bofill, ese abrirse no es simplemente un abrirse pasivo, es un abrirse locutivo y manifestativo, ¿no? Es decir, acá empieza a ejercer un rol importante el verbo mental, porque el verbo mental no solamente se engendra, en aquellos que creen que se engendra un verbo mental, para terminar, por así decirlo, o acabar el acto cognoscitivo, sino que al conocimiento en cuanto tal le correspondería, por su locutividad intrínseca, la manifestación, incluso donativa, de lo que se conoce, ¿no? Entonces, si la persona es lo máximamente cognoscible, ¿no?, lo más digno de ser contemplado, pero ese conocimiento, en cuanto revestido de una corporeidad, solo se me hace presente en la medida en que esa intimidad se me abra a través de una donación locutiva, ¿no? Que esto que abra el secreto de su conciencia, ¿no? Entonces, tiene que haber un decir voluntario, amoroso, donativo. Y es sobre una ventana muy linda de pensamiento, porque justamente Canals define la palabra mental perfecta como la palabra amada. Y yo creo que esa palabra amada puede ser pensada
en un doble matiz. La palabra que es dicha por amor y recibida en un oír contemplativo, ¿no? Oír en sentido profundo, ¿no? Amada en cuanto que esa palabra, claro, es dicha por amor, pero es contemplada también en un contemplar que, insisto, no es solamente un acto intelectual, sino que volitivo, por eso yo decía al principio, Bofill intenta rescatar la primacía del amor, es un contemplar amoroso de aquella palabra que, expresada como manifestación donativa, me dice lo que el otro en su intimidad personal es, ¿no? Entonces, claramente, no hay un eidos, no hay una cuididad, no hay un contenido cuiditativo del otro en su intimidad personal, no hay, obviamente, una contemplación intelectual, hay una intuición intelectual, hay un contemplar a lo modo de una experiencia estética, amorosa, que tiene que ver con un abrirse del corazón del otro, donde ocupa un lugar central la palabra, que no solamente expresa quién alguien es, no lo que es, por eso la persona se lee la línea del es y no de la línea de la naturaleza, ¿no? Porque la naturaleza es lo común, ¿no? Y en cambio la persona es el que subsiste en esa naturaleza. Esa palabra manifiesta quién soy, y en ese sentido parece ser que en el acto de conocimiento más perfecto, que es el acto de conocimiento personal, en la medida en que ese conocimiento personal se hace posible por una palabra que manifiesta y dona significativamente lo que cada uno es, parecería como una prueba indirecta de que al conocer en cuanto tal, efectivamente le corresponde una dimensión locutiva, eh, manifestativa y me atrevería a decir incluso donativa, ¿no? Y para terminar, esto me toma solamente un minuto, hay un interesante añadido en el ensayo de 1956 titulado Una metafísica del sentimiento, porque simplemente Bofill añade una conceptualización un poco más fina y dice que este conocimiento cuasi intuitivo y contemplativo, amoroso, es intelectual, no es sensible, es individual, no de lo común universal, es perceptivo, es presencial y es existencial, ¿no? Acá, como particularizando un tipo de conocimiento intelectual de lo individual, que por ende no puede ser conocimiento abstracto, que es de lo común, que sin embargo tampoco pertenece al orden de la intuición intelectual, como en ese que llamaba difícil o tenso punto medio entre lo que sería un conocimiento angélico o el conocimiento propio de los ángeles y el conocimiento común de todos los hombres, abstractivo de ese horizonte universalmente abierto que son los entes sensibles. Eso, muchas gracias. No sé si se entendió algo, espero sinceramente que sí. Muchas gracias, Íñigo, muchas gracias. Realmente, o sea, por lo menos a mí me ha hecho pensar mucho todo esto. Una pena que el tiempo nos corra mal en este caso. Yo creo que vamos a tener posibilidad de un par de preguntas o comentarios y no más que eso, porque si no, lo van a venir a invadir ahí, a sacar a escobazos de la sala. Así que abrimos una instancia para Sebastián, por favor, profesor Buceta. Adelante. Hola Íñigo, felicitaciones por la presentación. Me gustó bastante. Hago la pregunta al tiro porque tengo clase a las 7 de la tarde. Tengo que conectarme. Entonces, sí, la verdad es que me gustó mucho la primera parte, la presentación un poquito respecto de lo que es la naturaleza manifestativa y locutiva del entendimiento a partir de lo que establece Canals desde la Escuela de Barcelona, defendiendo un poco ciertas, podríamos decir, podríamos llamar distorsionadas contribuciones que desde Suárez, en algunos aspectos curiosamente cayetanos,
Roemeyer, Gret, incluso el mismo Gret, por ejemplo, desde sus manuales cometía estos errorcillos, ¿no? Que eran a la larga graves errores, ¿no? Y que de alguna forma, por lo menos la interpretación de Tomás de Aquino, y que me parece fundamental a la hora de exponer cuál es la naturaleza del conocimiento, ¿no? Que eliminar la dimensión manifestativa y locutiva del entender es un problema. El mismo Canals establece la misma esencia del conocimiento, el mismo Juan de Santo Tomás, estaba leyendo ahora el Cursus Theologicus, donde dice que el entendimiento es por naturaleza locutivo y manifestativo, lo dice exactamente así en el Cursus Theologicus. Y de alguna forma lo que estaba viendo yo y lo que no me quedó, no logré ver del todo, quizás porque estaba medio distraído, es lo siguiente. Comprendiendo que en la amistad hay una dimensión muy particular, diferente a todos los demás entes de la naturaleza al momento de conocer, que tú lo expusiste con bastante claridad, ¿cierto? Hay una dimensión activa incluso por quien es amado, por cuanto él se da a conocer en su intimidad. O sea, en el fondo no podemos llegar y penetrar en la intimidad del otro, a no ser que se nos dé a conocer, a diferencia de todas las realidades no personales, ¿no? Claro. Y sin embargo, en algún momento manifestaste que algunos autores, entre ellos Bofill, me parece que decía que hay una especie de cuasi intuición, ¿no? O sea, de cuasi intuición. Ahí yo me quedé un poquito, me perdí un poco por cuanto al final, incluso en el conocimiento del amigo, si hay un conocimiento del amigo, un conocimiento, es un conocimiento profundamente personal y no puede ser de otro orden que no sea intelectual. Por lo tanto, si es intelectual, es a partir de una palabra. O sea, de alguna forma yo me formo una palabra de mi amigo. O sea, a partir de lo que él mismo se me manifiesta, entendiendo, y tú lo expresaste muy bien, una cierta desproporción en tanto que yo soy incapaz de conocer en profundidad completamente al amigo cuando ni él mismo es capaz de concebirse así. Entonces, desde esa dimensión, ¿a qué se refería, o desde esa explicación, de a qué se refería esta cuasi intuición en el momento del conocimiento de los amigos? Porque hay que tener ojo con el concepto de intuición, sobre todo por la herencia bersoniana, ¿no? Por la herencia bersoniana, donde al final la intuición pasa a ser una especie de principio primario de comprensión de lo que el entendimiento al momento de conocer sea, ¿no? O sea, y eso es algo que además lo deja muy claro Canals en la segunda unidad, ¿no? Cuando trata sobre todo lo intuicionismo y sobre todo trata de la herencia bersoniana heredera, incluso de autores ya no solamente como Kant o los modernos, sino que incluso cómo esto ya estaba en un germen en la tradición posterior a la filosofía después de la ruptura ocamista, ¿no? Entonces, bueno, pero eso te quería preguntar, este concepto de cuasi intuición, o sea, mi problema es como cuasi intuición, incluso cuando lo menciona Tomás de Aquino, cuasi algo, que sé yo, es como cuando Tomás de Aquino dice, bueno, modo, así como de algún modo, digamos, es como, es un tema, bueno, ¿de qué modo? Entonces, como, Claro. ese es el tema. Entonces, ¿a qué te refieres cuando, o por lo menos, qué entiendes tú? Cuando hablas de Ya. cuasi intuición, porque creo que es un tema que no es menor, que hay que precisar, sobre todo, salvaguardando Sí. toda la introducción que hiciste, donde al final el conocimiento intelectual es por naturaleza manifestativo y locutivo. Canals lo dice en la página 230 de la esencia del conocimiento, lo dice, no podemos conocer sino concibiendo. O sea, así, o sea, y se respalda completamente Tomás de Aquino. O sea, el concepto, de hecho ahí proviene todo el problema que si no es así, ¿cómo entendemos a Cristo como el verbo de Dios? O sea, ya empezamos a entender, a meternos en un problema más teológico no menor. De así que Sí. efectivamente el concepto no es fruto de la plenitud del entendimiento y no desde la indigencia, ¿no? Bueno, perdón por la extensión. Bueno, antes de intentar responder, el final del prólogo del Evangelio de San Juan, ¿no? A Dios nadie lo ha visto nunca, fue su Hijo unigénito que está en el seno del Padre que lo dio a conocer. O sea, de alguna forma, quizá el alargado principal es que justamente Dios se manifiesta en el Verbo, por el Verbo y a través del Verbo, ¿no? Hasta tal punto que se encarna el Verbo, ¿no? Es un misterio maravilloso. Bueno, a ver, el concepto de cosa-intuición es súper difícil de dilucidar. De hecho, el año pasado publiqué un paper en Humanidades en Uruguay. Después, si quieren, en la noche después de mi clase se los comparto, porque justamente en ese paper intento dilucidar justamente eso, que está mentando ahí Bofill con cosa-intuición. Yo creo que es un mero, así como respuesta rápida, es un mero recurso conceptual, porque lo usa poco. Si mal no recuerdo, ocupa ese recurso 2 o 3 veces en su obra,
¿no? Como intentando encontrar un recurso conceptual que dé razón de un punto medio entre lo que sería una intuición intelectual y una comprensión esencial, cuantitativa, por vía de abstracción, ¿no? Ahora bien, Bofill también ocupa otro recurso muy simpático, que es el de experiencia metafísica, ¿no? Que también lo ocupa 2 veces. Y él dice que hay una auténtica experiencia metafísica en la captación que tiene el alma de sí según que tiene ser en este individuo, ustedes saben ese pasaje tan lindo de Veritate 18, donde dice hay un doble conocimiento del alma, uno de lo común y otro de lo propio, que es el conocimiento del alma según que tiene ser. Bueno, ese conocimiento, esa percepción del alma de sí misma en cada acto de conocimiento objetivo, Bofill lo llama una experiencia metafísica porque se hace presente un ser. Se hace presente un ente, no la razón de ente, se hace presente un ente que es al mismo tiempo un ente inmaterial, ¿no? Entonces, sería lo más cercano, la pretensión del alma por sí misma, sería lo más cercano a esta intuición intelectual que tiene el ángel de su propia esencia, ¿no? Pero claro, en esa aprehensión del alma por sí misma no hay una aprehensión cuantitativa. Yo no entiendo quién soy ni qué soy al presenciar mi propia alma en esa autopresencia en cada, insisto, acto de conocimiento objetivo, ¿no? Y sin embargo, claro, hay una presencia del alma, esto da para una cerveza, es para rato esto, pero esa presencia del alma para sí misma, y hay pasajes donde Bofill hace el matiz, y el propio Santo Tomás hace el matiz también, pero sobre todo Canals, esa presencia del alma para sí no es una presencia puramente estática, quieta, sino que también es la presencia de los actos que del alma brotan, ¿no? Y por eso creo que esa presencia, insisto, es del alma, pero también es del dinamismo operacional, inmanente y personal de esa alma, ¿no? Que se va constituyendo como una suerte como de biografía, ¿no? Como una concatenación de actos deliberados que de alguna forma constituyen mi propia vida, ¿no? Vida en el sentido de Canals en el último capítulo de la esencia del conocimiento, ¿no? Entonces, claro, y eso es justamente un contenido intelectual justamente manifestado a través del verbo, ¿no? Pero claro, no es esencial, no es intuitivo en el sentido intuitivo de intuición intelectual que se haga presente una esencia, pero es un obrar que manifiesta, porque como el obrar sigue al ser, ¿no? Es un obrar, es una dimensión operativa vital que va como manifestando poco a poco quién soy, ¿no? Es un obrar que manifiesta el ser personal, si se me permite ese recurso conceptual, ¿no? Y en tanto que es un obrar que va manifestando el ser, claro, me parece que el cuasi intenta permanecer en ese punto medio porque es un conocimiento no de la esencia, sino que como de la manifestación de la esencia, pero por vía contemplativa y no abstractiva, ¿ya? Pero lo que creo que lo que habría que hacer, y esto da para un paper, es lograr establecer un vínculo entre el concepto de cosa-intuición en el texto de 1950 con lo que él llama sentimiento ya en el ensayo de 1956, ¿no? ¿Por qué pasó a hablar de conocimiento cosa-intuitivo a hablar de sentimiento? ¿No? Claro, para él no es pasión, dice, no es pasión, pero sin embargo se me hace patente un ser. Y se me hace patente un ser donde también hay un contenido no cualitativo, pero hay un contenido inteligible, ¿no? Yo creo que eso por ahora. Hay poco tiempo, Sebastián, no sé si te No, respondí. muchísimas gracias, muchísimas gracias. Además, el lunes tenemos que almorzar, así que ahí seguiremos conversando. Sí, ahí hay tiempo, ¿no? Ya, Sí. ya me van a... Bueno, porque- lamentablemente no tenemos tiempo para más, así que una vez más mi gratitud al profesor Íñigo García Elton por esta exposición
y yo los dejo convocados para el próximo SEMPER, que es el 28 de mayo, con la profesora Jimena Castro, que está aquí presente, una exposición sobre expresiones de amor en la mística femenina medieval. Y aprovecho para agradecer de antemano la presencia de la profesora Jimena. Y a todos ustedes, queridos amigos, que ya no sé si llamarlos amigos, porque está visto que ser amigos es una cosa muy complicada, así que bueno, de alguna manera les agradezco su presencia acá y ya nos estaremos viendo en una próxima reencarnación. Muy bien, muchas gracias por su atención, que estén muy bien, buenas noches, gracias por todo. Muchas Buenas gracias, noches. Platón. Muchas gracias a todos. Gracias. Que estén muy Chao, bien. chao. Cuídense. Hasta luego.